Parte 2. Había 3 personas en la sala. El gran anciano, Raspberry Navar. El anciano, Pichorbea. La anciana, Strawberry Pischa. Solo había un tema de discusión. Naturalmente, se trataba del viajero que acababa de aparecer hace poco, el tío de Aura, la guardabosques que poseía habilidades extraordinarias. Y todos estaban al límite de sus fuerzas. La razón de eso era el roble diente de sierra. ¿Qué clase de árboles? Que haya usado ese nombre allí, ¿qué podría significar? En la reunión que realizaron inmediatamente después de su regreso, Pitch hizo esa pregunta mientras hacía una mueca. Raspberry, con una expresión igualmente agria en su rostro, respondió. Ni idea, pero ¿de verdad crees que podríamos haberle preguntado en ese mismo instante? Si se tratara del árbol sagrado que su tribu utiliza para el culto a los antepasados o en los rituales, no pensaría que le estuviéramos insultando si decíamos que no sabíamos qué tipo de árbol era. Soltando un suspiro, Strawberry refunfuñó. Todo esto sucedió porque nos pusimos en la actitud de, obviamente lo sabemos, en ese momento. Las palabras, no lo sabemos, nunca saldrían de nuestros labios, sin importar lo que se dijera. Si fuéramos de diferentes razas la cosa sería distinta, pero todos somos elfos oscuros. Tomando en cuenta la dirección de la que vienen, lo más probable es que sean de uno de los clanes que se separaron en la generación de nuestros padres. Si ese fuera el caso, entonces, la diferencia de idioma no debería ser tan grande. Juntando todo eso, probablemente se trate de un saludo formal al estilo de su tribu. No pude confirmarlo ya que solo se puede ver el área alrededor de sus ojos, pero alcancé a ver algunos rasgos que parecían tener algo de sangre élfica en él. Entonces, ¿es posible que sea la etiqueta de saludos que se originó con los elfos? Además de eso, también tenían otra prueba para su posible conexión con los elfos. Se trataba de su nombre. El nombre de los elfos oscuros consistía en el orden del apellido seguido del nombre, mientras que los elfos, por el contrario, utilizaban el orden del nombre seguido del apellido. A la luz de esto, la forma de nombrar era similar al estilo de los elfos. Naturalmente, no sabría la manera de actuar de los elfos ni su etiqueta. ¿Verdad? Ustedes dos lo saben. No hubo respuesta. En primer lugar, ni siquiera ellos conocían todas las tradiciones de los elfos oscuros. Eso se debía a que algunas de las tradiciones orales se habían perdido antes que llegaran a este bosque, así que se encontraban en una situación en la que ni siquiera sabían qué es lo que se había perdido. Por eso se devanaban los sesos al respecto. Por el momento, ¿todos estamos de acuerdo en que nuestro nombre fue transmitido en su tribu como la tribu del roble anillado? ¿Es eso o algo parecido? Por ejemplo, quizás este roble se divide en dos a medida que crece, por lo que nos llamamos así porque también nos ramificamos de su clan. Si consideras el flujo de esa conversación, parece que no hay otra forma de interpretarlo. Sin embargo, además del roble diente de sierra me pregunto, ¿qué tipo de árbol es el roble ecopanular? También, ¿hubo indicios que podría tratarse de otro nombre en relación con uno de los árboles que conocemos? Y, además, ¿qué significado tiene la elección de ese árbol? Por el contrario, si compararan un árbol que conocieran con el diente de sierra o el roble anillado, sus visitantes podrían cuestionar su juicio. Por lo tanto, si supieran de qué árboles se trataba, podrían captar los matices que lo engloba. Sin embargo, ni siquiera ellos, dentro de su conocimiento de árboles y plantas, pudieron descubrir nada sobre los dientes de sierra y, en particular, sobre los robles de copa anular. Ni siquiera cuando llegaron a tener en cuenta que los nombres comunes de los árboles podían diferir según el clan, obtuvieron respuesta alguna. Sería genial si pudiéramos escucharlo directamente de la fuente, pero si pudiéramos hacerlo, ¿no sería problemático que pensara que no sabemos tanto? Podría filtrarse a los jóvenes de su parte. Hasta ellos sabían que el grupo de jóvenes los odiaba. Sin embargo, creían que los jóvenes llegarían a respetar la sabiduría que tenían cuando ellos fueran mayores. Las tradiciones, la sabiduría antigua, parecían carecer de sentido cuando solo se les echaba un vistazo. Sin embargo, lo cierto es que había algunas razones por las que persistían, y no era algo que estuviera bien ignorar. Incluso, ellos debían estar de acuerdo en que el conocimiento es poder. Sin embargo, ninguno de los presentes sabía siquiera cómo saludar formalmente. ¿Qué pasaría si los jóvenes los juzgaran por haber perdido esa tradición? Se podría producir un enfrentamiento más grave y letal que el que había ahora mismo. Por eso se devanaban los sesos al respecto. Me pregunto si realmente fue un simple saludo,
incluso cuando le miré a los ojos no parecía mostrar ni una pizca de emoción. Estaba tan inexpresivo que me pareció un poco inquietante. Entonces, ¿qué haremos? Su conocimiento sobre las tradiciones de los elfos oscuros es algo que me gustaría preguntarle. Eso es demasiado peligroso. Aun si nos aguantáramos la vergüenza y le dijéramos que deseamos hablar con él en privado, no sé si realmente mantendría la boca cerrada. Si ese es el caso, uno no salta a un zarzal si no le persiguen, ¿eh? Tienes razón. Lo mejor es mantener cierta distancia, y no acercarse a él. Siendo ese el caso, ¿qué hacemos con sus regalos? Los regalos de una tierra donde viven otras razas que no sean elfos o elfos oscuros. Probablemente haya objetos raros entre ellos. Si los 3 ancianos se encargaran de distribuir los regalos, habría algunos beneficios adecuados para ello. Por supuesto, seguramente habría personas que harían público su descontento en función de lo que se distribuyera y a quién. Además, el problema era la posibilidad de que guardaran rencor por ello. Sin embargo, en la mayoría de los casos, ese tipo de personas ya tendrían la reputación de afirmar que era injusto, sin importar lo que recibieran. Era obvio que algunos de los jóvenes se quejarían solo porque los ancianos eran los que repartían todo. Sin embargo, si los ancianos distribuyeran todo de forma justa, todos los demás, aparte de ellos, probablemente mirarían con frialdad a los que dijeran que era injusto. Por lo tanto, aunque los ancianos se encargaran de la distribución, no pretendían quedarse con nada. Debía ser más valioso crear una imagen de que eran ancianos desinteresados que embolsarse bienes raros. Sin embargo, como se acaba de decir hace un momento, no hay que saltar a un zarzal. Si decidimos distribuir sus regalos, surgiría la necesidad de expresarle directamente nuestra gratitud, nos guste o no. Si eso ocurriera, probablemente tendríamos que transmitir nuestra gratitud de una forma que siguiera las reglas de la etiqueta adecuada, después de todo. Es decir, en el caso de que la otra parte diera mucha importancia a la etiqueta, podría considerarnos groseros o podría interpretarlo como si estuviéramos insatisfechos con sus regalos, ¿correcto? Si él pensara que, como ancianos del pueblo, debían conocer la etiqueta adecuada, ¿cómo reaccionaría él si viera su actitud maleducada? Al caer desde una gran altura, cuanto más alto esté, mayor sería el daño. Además, cuando uno recibía un magnífico regalo de un visitante, uno no podía responder a él de la misma manera que cuando recibía algún objeto trivial. Uno tendría que brindar toda la cortesía a su benefactor. Entonces dejémoslo en manos de los jóvenes. Fue una suerte que se quedaran con los regalos primero. Seguramente nos enteraremos de todos los detalles después, así que está bien dejarles las cosas ellos como están. Así es. Es una buena idea. Mientras Raspberry y Strawberry concluían las cosas, Peach parecía hosco. No me importa, pero ¿deberíamos advertirles a los jóvenes para que tengan cuidado? Ese grupo es del tipo que no tiene en cuenta las tradiciones, por lo que podrían insultar involuntariamente a su tribu. Los otros 2 ancianos también parecían hoscos ahora. No es el momento de decir cosas como, ¿acaso tenemos la culpa de no haberles metido una mano, aunque tengamos que recurrir a nuestro poder como consejo de ancianos, después de todo, ¿verdad? El tío de Auradono, la que repelió fácilmente al señor Ursus. No tengo ninguna duda de que es razonablemente apto. No quiero que una persona así me mire con malos ojos. Sea como sea, ¿realmente crees que esos simplones estarían honestamente de acuerdo con cualquier cosa que tuviéramos que decir? Por ahora, nos limitaremos a advertirles y, si cometieran alguna metedura de pata, lo único que se podría hacer entonces sería que nosotros asumiéramos la culpa, ¿no? Sinceramente, no quiero tener nada que ver con eso, pero, aún así, somos los mayores, ¿verdad? Tenemos que asumir la responsabilidad, supongo que no se puede evitar. Sin embargo, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál fue la razón por la que el tío vino a ver a los miembros de su propia raza? ¿Se enteró de alguien? ¿Qué debemos hacer si la razón por la que vino aquí fue para aprender las costumbres que se transmiten en esta aldea? Para decirlo sin rodeos, yo no tocaría eso ni con un palo de 3 metros. Sería incómodo si no hiciéramos la fiesta de bienvenida, ¿verdad? Cuando Fiorado no vino, dijo que su tío también vendría, así que aún no lo hemos hecho. Además, para aquellos guardabosques que hicieron todo ese trabajo en pocos días, no celebrar la fiesta de bienvenida sería la vergüenza de la aldea. Y por último, nuestra falta de participación en esa fiesta iría más allá de la mala educación y sería lo mismo que una provocación. Participemos en la fiesta,
pero tratemos de mantener la distancia con él en la medida de lo posible. El tío Dono parece joven, seguro que los jóvenes le harán compañía. Así es. Estoy agradecido con esos jóvenes que harán gestiones para ganárselo y ponerlo de su lado. Tras esto, cuando terminaron otros puntos de su agenda, Raspberry giró hacia Peach y le lanzó la pregunta que hacía tiempo que quería hacer. Por cierto, ¿qué significaba todo eso de cómo dejar crecer la hiedra? Strawberry también lo miró. Probablemente, ella también tenía esa pregunta en mente. No podían preguntárselo allí mismo, naturalmente, pero ahora no había problema. Peach, que había sido interrogado, tartamudeó en respuesta. Lo siento. Trataba de adecuarme al ritmo de la conversación, así que solo, dije, algo que sonaba apropiado. Raspberry soltó un fuerte suspiro. El desconcierto del tío de no haber escuchado nunca esa expresión se notaba en su voz. ¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Qué crees que debemos responder si nos pregunta por el significado la próxima vez que nos encontremos? Aunque me pregunte eso. Si nos hicieran esa pregunta, no tendríamos más remedio que pensar en algún significado adecuado para ella aquí y ahora. Le responderemos con lo que se nos ocurra. No podemos decir que solo estábamos presumiendo adecuadamente. Además, sería problemático que los jóvenes pensaran que las tradiciones, de las que hablamos habitualmente, también son algo que decimos solo para presumir. Bueno, quizás sea lo único que podamos hacer. Ya no digas cosas solo para presumir, ¿de acuerdo? Sí, lo siento. No lo haré nunca más. Bueno, entonces, ¿qué significado tendrían las palabras, como dejar crecer la hiedra? Decidámoslo entre todos, para ser capaces de dar la misma respuesta a quien nos pregunte, ¿de acuerdo? Los ancianos, que creían haber terminado, volvieron a intercambiar sus opiniones sobre el nuevo punto de la agenda del día que había aparecido. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Al mismo tiempo, mientras los ancianos intentaban dar una respuesta tentativa, había personas que también se encontraban al borde del precipicio. Eran los jóvenes, quienes se oponían a los mayores. El motivo por el que se rebelaban contra los ancianos, si hubiera que llamarlos de alguna manera, sería la facción juvenil, se debía a que sus propios principios se oponían a los de los ancianos. Dado que vivían en el bosque, un lugar peligroso, opinaban que, por el bien de la aldea, debían ceder ante quienes poseían habilidades superiores. Incluso si eran longevos, debían ceder su puesto a otros si su capacidad era inferior a la de la generación más joven. Se trataba del respeto de los ancianos por las convenciones y tradición, frente a la creencia de la facción juvenil en el supremacismo de las habilidades, por así decirlo. Por lo tanto, si los ancianos destacaran en términos de capacidades puras, significa cosas que se pueden ver con la vista, como la magia o la fuerza de combate, probablemente la facción juvenil también se rendiría ante ellos. Por desgracia, los ancianos no tenían ese nivel de capacidad. Desde su punto de vista, la gente que buscaba una forma u otra de entrometerse era simplemente irritante. No obstante, la razón por la que esto no se había convertido en un conflicto total entre ellos, se debía a que las 4 personas de esta aldea a las que respetaban profundamente, el maestro de casa, Blueberry y Egnia, el farmacéutico jefe y el maestro de ritos, no deseaban oponerse a los ancianos. Sin embargo, algo había agitado las cosas en la aldea. Era la existencia de Aura, la magnífica y destacada guardabosques. Incluso teniendo en cuenta que era una viajera, las palabras de Aura tenían un gran peso entre ellos. Sus palabras eran iguales o superiores de las 4 personas de la aldea que se habían ganado su confianza hasta ahora. No podían evitar que la opinión de Aura pesara en sus mentes. Por cierto, los que tenían opiniones extremas, incluso entre la facción juvenil, eran los fanáticos elfos oscuros. Entonces, ¿qué crees que pasará? Uno de los jóvenes preguntó a todos sin mover su línea de visión. En el borde de su visión estaban los regalos que había traído el tío de Aura. Puesto que no había aparecido nadie que dijera que los distribuiría, los habían llevado al árbol elfo que, por ahora, se utilizaba como almacén comunal de la aldea. Supongo que alguien los distribuirá. ¿Los ancianos? Si fuera el patrón habitual, probablemente sería así. En momentos como este, los que se entrometerían serían los ancianos. Por lo tanto, si las cosas fueran como de costumbre, habrían comentado que ellos mismos lo distribuirían primero, pero esta vez nadie dijo nada. Al contrario. No me importaría, aunque lo hicieran. Se trataba de una serie de circunstancias en las que se formó esa opinión.
Como era de esperarse, esto estaba relacionado con Aura, a quien veneraban. Cuando Aura llegó, ella no les había mostrado la etiqueta transmitida desde su propia tribu. Debido a ello, tenían la sensación de que su ideología estaba siendo reivindicada, que ese tipo de cosas habían sido abandonadas fuera del bosque, o que la gente capaz no se preocupaba por esas cosas. Sin embargo, ante la aparición del tío de Aura, Ain Belfie, surgieron dudas sobre esas ideas. Los saludos del elfo oscuro, quien era su tío, que parecía tener un poco de sangre élfica mezclada, les resultaron incomprensibles. Dado que él no había dicho algo sin sentido en una situación como esta, no había duda de que se trataba de lo que los ancianos llamarían un saludo que obedecía a la etiqueta adecuada. La que llegó primero, Aura, no había mostrado ese tipo de actitud. Sin embargo, el que llegó después, el tío, respetaba esos modales. ¿De dónde viene esta diferencia? Aunque no lo decían en voz alta, todos habían deducido ya la respuesta. Era la diferencia entre niños y adultos. El tío, había pedido a los niños que por favor cuidaran de ellos dos. En otras palabras, significaba que estaba tratando a Aura, que poseía tanta fuerza, como a una simple niña. Era inconcebible. Ciertamente, al vivir en el bosque, un lugar duro, lo primero que debían aprender los niños no era la cortesía. Había muchas otras cosas más importantes que eso, había que inculcarles las cosas relacionadas con la supervivencia. Por lo tanto, no es de extrañar que los niños no conocieran en absoluto las reglas de etiqueta, incluso los ancianos nunca habían dado muestras de intentar inculcárselas sin descanso. Basándose en eso, lo que se convirtió en un problema para ellos fue porque el tío de Aura no había mostrado una actitud cortés hasta la llegada de los ancianos. Era porque el tío de Aura consideraba a todos los reunidos en este lugar como niños igual que ella. No solo los de la facción juvenil, nadie allí había mostrado la debida cortesía con el tío. ¿Qué clase de actitud tomaría un adulto hacia los niños que no conocían ese tipo de etiqueta? Ciertamente, el adulto no les daría un saludo que siguiera las reglas de la etiqueta. Los miraría de la misma manera que a los niños y los trataría como tales. Aquello de la etiqueta que habían descartado como algo sin sentido hasta ahora, de repente tenía un significado. Era un código utilizado para mostrar respeto a la otra parte, y él solo lo había mostrado a los mayores. Esa era la respuesta a la que llegaron. Si el tío nos considera niños con apariencia de adultos y luego repartimos los regalos por nuestra cuenta, podríamos ser considerados como una aldea en la que los niños tienen el control, o peor, una aldea de salvajes que ni siquiera saben lo que es la etiqueta. Incluso si no pudiéramos dar un saludo que siguiera la etiqueta adecuada, él podría considerar que somos niños solo por eso, pero podría. En caso que eso sucediera, cuando volviera a la ciudad, todo el mundo hablaría que una aldea de elfos oscuros que viven en el bosque, existe un grupo de infantes a los que les gusta tirarse los trastos a la cabeza, ya sabes. Me molesta eso. Sí, yo siento lo mismo. Que el mundo exterior se ría de esta aldea es un poco, no, muy desagradable. La razón por la cual no nos saludó siguiendo las reglas de la etiqueta, probablemente fue para valorar nuestra valía. Sí, creo que si hubiéramos respondido con la etiqueta adecuada, la actitud de Fjordo no habría sido diferente. Ciertamente, tuvieron la sensación de haber sido catalogados, pero es posible que no lo hayan hecho por maldad. Por el contrario, ¿en qué se beneficiaría la otra parte de ser maliciosa y aún así entrar en contacto con ellos? Por supuesto, no era como si no existiese la posibilidad de que solo tuviese una personalidad podrida. Realmente no puedo estar de acuerdo con ello por una u otra razón, pero no tenemos más remedio que dejarlo en manos de los ancianos, que siguen las reglas de la etiqueta, después de todo. Dado que parecía haber saludado a los ancianos de una manera que se ajustaba a la etiqueta adecuada, los ancianos también debían ser cortés con él. En la situación actual, se podría considerar que el tío había mostrado respeto a los ancianos, pero no a ellos. Si los ancianos se repartieran los regalos, el tío no lo consideraría extraño. Sí, es cierto. Si no hacemos nada, los ancianos se repartirán todo por su cuenta. Y entonces, los únicos a los que podemos pedir que lo hagan son el farmacéutico jefe y el maestro de ritos, que no estuvieron allí, pero ¿qué opinan ustedes? Esos dos, especialmente el farmacéutico jefe, lo odiará absolutamente. El farmacéutico jefe era el tipo que encontraría molesto hacer este tipo de cosas y si el maestro de ritos lo rechazaba, terminaría siendo dejado en mano de los ancianos. De acuerdo. Hemos llegado a una conclusión. Por el momento, hemos terminado la tarea que se nos pidió. Salgamos de aquí. Sí, hagamos eso.
¿Y entonces, debemos aprender lo mínimo de las reglas de etiqueta de los ancianos? Todos los jóvenes parecían reacios a hacerlo. Se debía a que hasta ahora habían llegado a la conclusión de que la etiqueta no tenía sentido. No querían ser tratados como niños nunca más. Por eso, bajar la cabeza ante los ancianos en su momento era desagradable. Los jóvenes, que tenían sentimientos encontrados, exhalaron pesados suspiros desde el fondo de sus corazones. Además, se habló de celebrar la fiesta de bienvenida después de que Fiordono y el hermano menor llegaran. ¿Qué hacemos? Seguramente también debe haber una manera de celebrar una fiesta que se ajuste a la etiqueta. No ser educado sería una vergüenza, ¿no? Probablemente estemos bien con la fiesta, pero que la aldea sea juzgada como un conjunto de niños que no saben lo que son los modales es problemático. Dejemos los preparativos de la fiesta a los ancianos. Está bien. Si son los ancianos, aunque me fastidie admitirlo, probablemente harán bien esa parte. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Mientras los ancianos y jóvenes estaban cada uno en su aire sobre lo que pasaría en el futuro, había otro grupo que también estaba en su aire. Eran los 6 niños. Se habían reunido formando un círculo y, entre ellos, el que estaba más al límite de su ingenio era el primer niño que recibió un caramelo de Ainz, es decir, el niño al que se le había pedido que jugara con Aura directamente. La verdad, es que los niños sentían una gran curiosidad por la niña que provenía de aquel desconocido y lejano lugar llamado ciudad. Incluso ahora estaban interesados, querían hacerse amigos y jugar con ella. A pesar de ello, había una razón por la que se limitaban a mirarla desde la distancia y no se acercaban a ella. Se debía a que vivían en mundos diferentes. Incluso si la chica, con habilidades que superaban a las del cazador número 1 de la aldea, se aproximaba a ellos en términos de edad, la diferencia entre su posición era del tipo de la que existe entre el cielo y la tierra. No podían simplemente acercarse e iniciar una conversación con ese tipo de persona. Incluso si veían a una persona súper famosa a la que ellos mismos respetaban, era normal dudar incluso de hablar con ella. Sin embargo, desde este momento, tenían que hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de juegos debemos jugar con ellos? Incluso, ¿qué significa jugar si no hay un concurso de habilidad atlética sobre la mesa? Entonces, básicamente, se trataría de otras cosas que no fueran trepar árboles, en las que se usa el cuerpo, o algo así. No se puede jugar de ese modo. Se podría decir que el motivo por la que los niños elfos oscuros eran optimistas a la hora de invitar a Aura a jugar con ellos, era por los caramelos que habían recibido hace un rato, pero también se podría decir que se debía a que querían intentar jugar con ella incluso más allá de eso. En cierto sentido, se podría decir que la propuesta de Ainz había sido un regalo del cielo para ellos. ¿Qué tal, lo que hay en las hojas? Lo que hay en las hojas, sería lo que las otras razas llamarían, las escondidas. No sé sobre el chico que vino hoy, pero esa chica es una guardabosques súper increíble, ¿sabes? Ella nos encontraría a todos al instante. No podríamos hacer lo mismo con ella. ¿A quién le importa si nos encuentran? No se trata de jugar a eso, ¿verdad? Idiota. Lograr que juegue con nosotros es diferente a jugar con nosotros. Los otros niños que escucharon eso silbaron con admiración. Eres increíble, Kuchan. Ese es nuestro Kuchan. Wow. No digas algo tan obvio. Kuchan, Orange Kyunas. Aunque el niño que había recibido el caramelo de Ain tenía una sonrisa presumida en su rostro, calmó a todos y logró que volvieran a estar bajo control. Bueno, dejando de lado el hecho de que soy bastante genial. Chicos, ¿se les ocurrió alguna cosa para jugar que no sea una estafa, un concurso de habilidad atlética? Escalar es un concurso, ¿cierto? Entre los niños que estaban sumidos en sus pensamientos, una de las niñas mayores preguntó. Bueno, si es así, ¿no podemos hacer que nos enseñen los juegos que realizan en la ciudad? Tras soltar un exagerado suspiro, Kyunas le respondió sin tapujos. Imbécil. ¿Qué quieres decir con imbécil? ¿Qué? ¿Estás loca? Si recuerdas lo que dijo, llamarte imbécil sería lo apropiado. Dijo que les dejaran jugar a algo que no se puede jugar en la ciudad, algo que solo se puede jugar en esta aldea, ¿no? No me digas que ya lo has olvidado. ¿Dijo eso? Sí, lo dijo. Entonces, algo a lo que podemos jugar y que no se podría jugar en la ciudad, ¿qué sería, exactamente? Quiero decir, ¿qué tipo de juegos realizan en la ciudad? ¿Deberíamos empezar preguntándoles sobre eso? ¿Algo único en la aldea? ¿Ir al bosque? Entonces. Ya basta.
Al escuchar la sugerencia de una persona, Kyunas tenía una expresión severa en su rostro. No es como si ustedes no supieran lo que le pasó a Arkun, ¿verdad? Todos guardaron silencio. Entre ellos, el niño que había hecho la propuesta, se puso pálido. Era relativamente seguro dentro de la aldea, pero en los alrededores era diferente. Si los niños se adentraban en el bosque para jugar solos, el peligro se abatiría sobre ellos. Desde luego, podrían estar bien si fuera solo una o dos veces. Sin embargo, esa suerte no se mantendría para siempre. Los niños que nunca regresaban existían, y los adultos no hacían nada al respecto. Ni siquiera hacían lo más sencillo, como vigilar a los niños reunidos o atarles una cuerda larga. Incluso si hubo algunos que nunca volvieron, se consideró un sacrificio necesario por violar las indicaciones de los adultos y exponerse al peligro como resultado. Si con la muerte de un niño podían enseñar a los demás la amenaza que representaba el bosque, no se consideraría una pérdida importante. Por el contrario, resultaba más aterrador la idea de que crecieran sin conocer los peligros del bosque. De hecho, no hubo un solo adulto en este pueblo que no tuviera un amigo en su infancia que fuera víctima del bosque. Por esta razón, temían mucho al bosque. Manteniéndose alerta, eran capaces de vivir en esta aldea. Esto es lo que significaba vivir en este bosque. Sé que estás pensando que, esa chica es una guardabosques con notables habilidades, así que es más seguro ir al bosque con ella que con los adultos. Pero, es demasiado peligroso para nosotros. Tomando como ejemplo a Iris y... Kyuna señaló al niño más pequeño. A mí, nuestra fuerza física y otras cosas son totalmente diferentes, ¿cierto? Como mínimo, tienes que ser capaz de subir a un árbol inmediatamente. Entonces, ¿qué hacemos? En definitiva, ahí fue donde habían terminado. Así que, supongo que tenemos que preguntar a esos dos sobre lo que hacen para divertirse en la ciudad. Quiero decir, ¿qué clase de lugar es una ciudad? ¿Crees que hay más árboles que aquí? ¿Estará tan llena de animales salvajes que la niña pudo convertirse en una increíble guardabosques? Tras intercambiar las miradas, los niños, naturalmente, miraron a Kyunas. Con una mirada triunfante en su rostro, Kyunas respondió. Escuché la historia completa de los adultos que fueron a cazar con ella. Ese es nuestro Kuchan. Eres increíble. Sí que eres increíble, Kuchan. J.E. Parece que una ciudad es un lugar donde no solo hay elfos o elfos oscuros, sino que también hay muchos tipos de otras razas. Parece que no hay árboles en absoluto. En cambio, dicen que muchas casas están hechas de ladrillos, mortero o algún otro tipo de tierra de ese lugar. De tierra. Así que es algo como lo que hacen los Garikus. Nota HT, el original es furigana, parece ser una referencia a Zeta termita y, hombre, por lo que Garikus, Agaricus, sería mi conjetura para el nombre previsto. Surgió el nombre de una de las razas que vivían en este bosque. Los Garicuses también eran omnívoros, pero como no iban tan lejos como para comer seres vivos inteligentes, incluso si se encontraban con un elfo oscuro en el bosque, ambos mantendrían la distancia y pasarían silenciosamente de largo. Al parecer, sus moradas tenían forma de cajas de tierra endurecida. Los niños imaginaron una pradera con muchas de esas cajas, ladeaban la cabeza con desconcierto porque, sencillamente, no podían entenderlo. Vaya. Vienen de un lugar que es un poco sorprendente. Como que quiero escuchar más sobre la ciudad. Mira. Incluso si les preguntamos sobre ello, podría resultar algo que han jugado incluso en la ciudad, entonces, la cantidad de juegos que hemos preparado se reduciría, ¿no? En otras palabras, tendremos que preparar muchos juegos para jugar, ¿verdad? Arg. Una vez más, los niños reflexionaron. Realmente era difícil. Un momento, ¿qué pasa con jugar a las casitas? Murmuró la niña más pequeña. Los tres mayores parecían un poco reacios. Como era de esperarse, probablemente querían decir que ya habían superado ese tipo de juego. Sin embargo, solo Kyunas parecía pensar que no era tan mala idea. Ciertamente, si se tratara de jugar a las casitas, no sería un concurso de habilidad atlética ni nada por el estilo, ¿verdad? No, cualquier cosa menos eso. Pero no es algo que solo se pueda jugar en el bosque, ¿verdad? Es algo que puede hacerse en cualquier lugar. Todo lo que tenemos que hacer es jugar una versión de las casitas que sea única en la aldea. ¿Una versión de las casitas que fuera única en la aldea? ¿Qué tipo de las casitas sería? Excluyendo a Kyunas, la oradora, nadie dio indicios de saberlo.
Además, el chico que vino después no parece ser muy bueno en las actividades físicas, así que jugar a las casitas podría no ser una mala idea. A esa edad probablemente todavía juegan a las casitas, ¿verdad? No, dijo uno de los niños, que tenía más o menos la misma edad que Aura. Los niños que le rodeaban contraatacaron con un ¿qué? Estabas jugando a las casitas tú solo. Eso no era jugar a las casitas. Estaba jugando a ser uno de los héroes elfos oscuros. La conversación de los niños cambió a una discusión sobre cuál era la diferencia entre jugar a las casitas y jugar a los héroes elfos oscuros. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Aceptando la guía de Blueberry, Ainz llegó a un árbol elfo. Por supuesto, Ainz sabía dónde se alojaba Aura. Por lo tanto, el ser guiado hasta aquí era innecesario. Pero, viendo que hoy era la primera vez que Ainz venía aquí, no podía actuar como si lo supiera. Como no los vio fuera, parecía que ellos habían entrado primero en la casa. Muchas gracias por mostrarme el camino hasta aquí. Tenía curiosidad por algo. Blueberry, que actuaba como si estuviera examinando el árbol elfo, dijo en un tono de voz decepcionado. Me alegro de que, al parecer, haya podido serle útil. Si surge algo más, por favor, dígamelo. ¿Llevo su equipaje dentro? No me gustaría que se tomara esa molestia. Por favor, no le preste atención. ¿Es así? Puede pedirme cualquier cosa, si lo desea. Ainz no sabía por qué, pero Blueberry se acercaba a él sin dudarlo. Los humanos tenían un concepto llamado espacio personal. Tal vez para los elfos oscuros ese espacio personal era más cercano que para los humanos comunes. Cuando lo pensó, el hecho de vivir en un lugar peligroso en el que podían aparecer monstruos en los alrededores, como esta aldea, también significaba que había que cooperar con los demás para sobrevivir. Tal vez eso se expresaba incluso en una situación como esta. Sea como sea, realmente no había una sola cosa que quisiera pedirle que hiciera. No, en realidad no hay nada. Con guiarme hasta aquí es más que suficiente. Ya veo. Bueno entonces, por favor, dale mis saludos a Aura-san. ¿Por qué solo Aura? Ah. Así que eso. Ainz llegó a la respuesta. Mierda. Me olvidé de presentar a Mare, ¿no? Aura dijo su nombre, pero eso fue todo. Sin embargo, el mérito de presentar a Mare a los adultos no era tan grande. Como solo necesitaba que los niños supieran quién era Mare, podía dejar que Aura se encargara del asunto. Entendido. Se lo transmitiré. Despidiéndose de Blueberry, que no dejaba de mirarle, Ainz entró en el árbol elfo y, tal y como esperaba, los dos le estaban esperando allí. Buen trap, de repente, Ainz dudó y corrigió su forma de dirigirse a ellos. No, los hice esperar, ¿verdad? Sé que esto es brusco, pero ¿qué haremos a partir de ahora? Espera. Dejémonos de excesivos honoríficos. Entiendo muy bien que, al tener los oídos de Aura la guardabosques, entonces, no importa que el oscuro de esta aldea intente acercarse sigilosamente a nosotros, ella no dejará de oír sus pasos. En otras palabras, ahora mismo, este lugar es seguro, lo cual significa que no hay problema en cuanto al tipo de lenguaje que usemos. Sin embargo, la actuación es algo en lo que, si no estás siempre en el punto, el más mínimo detalle podría revelar los fallos de tu actuación. Mientras estemos en esta aldea, soy el tío de Aura. No hay necesidad de usar honoríficos conmigo. Gimió Aura. Al lanzar una rápida mirada a Mare, que estaba a su lado, bajó un poco la mirada. Luego, mientras miraba a Ainz con la mirada hacia arriba, preguntó. Tío. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mare asintió con la cabeza a su lado. Bien. Buena chica. No, esta manera de hablar también es incómoda para mí como tío de Aura. Con la misma sensación de hace un momento, ¿está bien, Aura? ¿Algo así? Nota HT, Ainz utiliza literalmente la palabra, bueno, aquí. Aura mostró una expresión que podría llamarse, o bien una sonrisa forzada, o bien preocupada, o incluso que estaba avergonzada. Confirmando que no era una actitud de no está bien, aunque ella dijera que no estaba bien, él había pretendido que adoptaran una actitud más cariñosa que la habitual. Ainz anunció a los dos. Ahora bien, no, quizás algo así como, vamos a ver. Por el momento, como habíamos planeado desde el principio, nuestro plan de permanecer en esta aldea durante una semana como máximo, no ha cambiado, sería mejor.
Como no sabemos cómo puede cambiar la situación, pues está cambiando. No puedo afirmar nada con certeza, pero pienso tomármelo con calma y reunir algo de información por ahora. Bueno, tío. Cuando hablas de información, ¿qué tipo de información es? Bien, Mare. Eso suena bien. Ainz también tuvo la sensación de que esto no era muy diferente de la forma habitual de hablar de Mare, pero por el momento, ¿lo elogiaría? Después de mirar la expresión tímida de Mare, empezó su explicación. Mare incluso le había preguntado al respecto durante el camino, pero él dijo que le explicaría todo una vez que Aura estuviera con ellos para ahorrar algo de tiempo. Gracias a eso, tuvo tiempo de preparar una excusa adecuada de por qué se quedaban aquí. Es todo. Todo sobre esta aldea de los elfos oscuros. Ya que, a partir de ahora, puede llegar un momento en el que haga que ustedes dos actúen como elfos oscuros ordinarios, ¿saben? No, puede que ese momento nunca llegue. Sin embargo, si ese momento llegara, serían considerados sospechosos si actuaran sin saber cuáles son las costumbres entre los elfos oscuros. Por lo tanto, pensemos en el futuro mientras podamos, así que he estado pensando, ¿qué tal si somos capaces de experimentar las costumbres de los elfos oscuros, aunque sea un poco en esta aldea? ¿Acaso no era una buena excusa? Y la parte importante estaba a punto de llegar. También puede llegar el momento en que necesite que ustedes dos en particular se comporten como niños elfos oscuros comunes. Así que, ¿qué tal si intentan jugar con los otros niños? Por supuesto. Esto no es una orden ni nada por el estilo. No me importa si lo hacen de una manera mejor y diferente. Desde la perspectiva del plan para que los dos se hicieran amigos, estas instrucciones probablemente fueron un poco de última hora. Si él se hubiera metido un poco más en el asunto, se habría convertido en una orden, pero si no lo hacía, había muchas posibilidades de que no se relacionaran con los niños. Sin embargo, que los dos tuvieran miradas curiosas en sus rostros era algo que él no había previsto. ¿Qué? ¿Por qué? Pensé que sería perfecto ya que refiné mis simulaciones de cómo responderían una y otra vez. ¿He omitido algo? ¿Estás seguro de que está bien, está bien no reunir información sobre la teocracia? Esta vez era Ainz quien tenía una mirada curiosa ante la pregunta de Aura. Sea como sea, ni el más mínimo movimiento se mostraba en un rostro ilusorio. ¿Por qué estarían hablando de información sobre la teocracia? Mentalmente, Ainz ladeó la cabeza, confundido. Debió decirles que se trataba de unas vacaciones pagadas ahí en Nazarik. Recordó haber dicho que esto podría servir al mismo tiempo como prueba de si Nazarik podía funcionar sin problemas incluso con la ausencia de tres de sus altos mandos, Ainz, Aura y Mare, ausentes. Sin embargo, nunca mencioné de obtener información sobre la teocracia, ¿verdad? Porque, a diferencia de Albedo o de Miurgo, sus valores de karma no son tan bajos. Por ahora, ignorando lo que los dos hicieron en el reino. En general, cualquier sentimiento de parentesco que estos dos puedan tener podría extenderse solo a los elfos y elfos oscuros, o simplemente podrían odiar a los humanos. Eso es. Si pudiéramos obtener información sobre la teocracia, me gustaría que hicieras eso también. Sí. Entendido. Sí. ¿Entendido? Sonriendo a Aura, que aún no parecía estar acostumbrada a hablar de esa manera, Ainz aflojó las cuerdas de su equipaje. De acuerdo. Viviremos aquí una semana como máximo. Vamos a organizar la mercancía. El grupo de Ainz había traído consigo vajillas hechas por los enanos y varias otras cosas, que se convirtieron en una gran carga. Eran cosas que debían atraer el interés de los elfos oscuros, al igual que los regalos de hace un rato. También por esa razón, debían colocarse de forma que desbordasen atractivo y no se colocasen al azar. En otras palabras, estaban haciendo una sala de exposiciones. Mientras Ainz, que no confiaba en absoluto en su sentido estético, colaboraba con los gemelos en la decoración del árbol elfo, y de repente Aura dejó de moverse. Tío. El sonido de 6 pares de pasos se dirige hacia aquí en línea recta. No hay indicios de que estén borrando su presencia y se aproximan a nosotros. A juzgar por la ligereza de los pasos, son niños, supongo. Ainz también dejó de decorar y dirigió su mirada hacia la entrada. Realmente no había imaginado que vendrían hoy. Mientras Ainz estaba agradecido con los niños, la cara del niño al que le había dado un caramelo se asomó por la entrada. Normalmente, el acto de asomarse a las casas de otras personas no se consideraría más que una grosería, pero parecía ser algo normal en esta aldea.
Hola, ¿acaso has venido a invitar a Aura y a Mari a jugar? Me pregunto. Sí, sí. Así es. ¿Se sorprendió un poco por el aspecto de la habitación? Heinz dirigió una amplia sonrisa al chico, que contestó nervioso. Ya veo. Ya veo. Te estábamos esperando. Muy bien ustedes dos, vayan a jugar con los otros niños. Tío. Es que, ya sabes. ¿La habitación aún no está limpia? Oh, está bien, Mare. Tu tío se encargará del resto. Déjalo todo en mis manos. Aunque tu tío no tiene mucha confianza en su sentido estético. Si luego dices que hay que arreglarlo de otra manera, haremos lo mismo. Jajaja. Aura y Mare miraron sorprendidos al risueño Ainz. Ciertamente, si hubiera sido el Ainz de siempre, no se habría reído con un jajaja, ni mucho menos, así que no era como si no entendiera sus sentimientos. Aunque pensaba que su personaje de tío era un poco antinatural, si luego le preguntaban al respecto, insistiría en que solo estaba actuando. Si eso es lo que dice el tío. Lo entiendo. Ahora mismo voy, solo dame un segundo. Pues entonces, vamos Mare. Ese sí punto. Los gemelos salieron, y una sonrisa de satisfacción que surgió del fondo de su corazón se mostró en el rostro de Ains. Como muestra de mi gratitud, me dan ganas de dar aún más caramelos a los niños que vinieron a invitar a Aura y a Mari a jugar con ellos. No, espera un momento. ¿Cómo reaccionarían esos dos si se enteraran que los niños han venido a invitarles por su deseo de más caramelos? Podrían sorprenderse. Sinceramente, él no pensaba que esos dos fueran tan sensibles, pero... es porque no soy Chagama-san. ¿No es como si supiera todo sobre esos dos? Siendo ese el caso, probablemente deba actuar basándome en la suposición que se sorprenderán, después de todo. Si esto se convirtiera en una especie de trauma y dijeran que no pueden hacer ningún amigo, nunca podría mirar a Chagama-san a la cara. Dicho esto, me pregunto a qué clase de juego van a jugar. Ainz entrecerró los ojos y añoró los viejos tiempos. Los días de gloria de Suzuki Satoru. Recordó las figuras de aquellas 40 personas, y una más, que se reunían en un juego llamado Yggdrasil. Los amigos reunidos allí, vivían cada uno en su propio mundo. Los que vivían en las arqueologías dentro de una megacorporación, los que vivían en las ciudades domo inferiores, los que, como Satoru, vivían en un entorno duro y los que soportaban entornos aún más deteriorados. El mismo juego unía a esos completos desconocidos que, de otro modo, no habrían tenido contacto entre sí. Los juegos pueden superar las fronteras. ¿Superan las fronteras? No, es correcto decir que solo a través de los juegos se pueden superar. Y por último, pueden hacer amigos, aunque vivan en mundos diferentes, igual que yo, igual que nosotros. Los abrumadoramente poderosos guardianes y los frágiles niños. Cuando abandonaran su lugar, su conexión probablemente también se perdería. Y, sin embargo, me alegraría mucho que se enteraran que la existencia de los amigos es algo maravilloso. Era natural, pero las figuras de esos dos no estaban al final de su línea de visión. Y, sin embargo, era como si pudiera ver las figuras de los gemelos. Si jugaban con los niños y descubrían que no podían llevarse bien, entonces, no se podía evitar. Lo mismo le ocurría a Ainz. No sabía exactamente con cuántos jugadores había interactuado en Yggdrasil, pero seguramente era una cantidad considerable. Sin embargo, solo había 41 personas a las que podía llamar amigos. No es que pudiera entablar una amistad con todas las personas que encontraba. Todo lo que necesitaban era la oportunidad de conocer a una persona de la que creyeran que podían ser amigos. Si aprendían que hacer amigos no era tan malo después de todo, entonces, consideraría que todo lo ocurrido aquí era un éxito. Ainz bajó la mirada hacia el dedo anular de su mano derecha, donde no llevaba ningún anillo, y sonrió un poco. También he pensado en esto antes, pero no debería esforzarme para que Demir, Albedo o incluso Sayar pudieran hacer amigos. Bueno, tal vez no. Decidió no pensar demasiado en ese asunto, porque el solo hecho de pensarlo un poco le había arruinado el buen humor. En cualquier caso, porque nadie vino a verme. Por lo que capté cuando estaba escuchando a escondidas con perfecto incognoscible, tendrían que celebrar la fiesta de bienvenida en cualquier momento, ¿no? ¿Vendrán a buscarme cuando sea el momento? No me digas que planean hacerlo por sorpresa. Él también tenía sus propias circunstancias, así que ser invitado de repente sería problemático. Por encima de todo,
¿Está el hecho de que Ainz no podía ingerir alimentos? No sabía qué tipo de fiesta estaban celebrando, pero sí era la habitual, incluso entre una reunión de gente poderosa e influyente de la aldea, la comida también se pondría delante de él. En una situación en la que no podía tocar absolutamente esa comida, ¿cómo reaccionarían las otras partes? No cabe duda de que no pensarían bien de él. Si fuesen razas totalmente diferentes, probablemente pensarían que este tipo de cosas eran normales y que un anfitrión que proporcionase comida que no fuese apetecible para su invitado debería ser reprochado. Sin embargo, Ainz se había transformado en un elfo oscuro con magia de ilusión. Así que, si bien podría haber algunos alimentos que podría decir que no podía comer debido a las alergias, tampoco podía decir que no podía comer ninguna de las comidas. Eso sería imposible de encubrir con sus excusas habituales. Por esta razón, era necesario que tomara la iniciativa y preparara una razón con antelación. O están siendo considerados, y piensan que probablemente estoy cansado, por lo que no tienen intención de venir a buscarme de inmediato. En ese caso, no me importaría que pospusieran la fiesta en sí, pero seguiría siendo un problema incluso si vinieran a buscarme después de haber terminado los preparativos. Debería ir a verlos. Ainz reflexionó un poco y luego negó con la cabeza de un lado a otro. No, dejemos esa idea. Entonces, si alguien viene, ¿debería preguntarle a ese elfo oscuro si puede entregar un mensaje de mi parte? Ainz recordó las vistas que vio cuando merodeaba por la aldea bajo los efectos de perfecto incognoscible. Normalmente, el desayuno y la cena se suelen llevar juntos, pero en cuanto al tiempo, debería ser en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si intento preguntar a la persona que traerá la comida? O tal vez, independientemente de si soy un viajero o no, la comida se distribuye en función de la contribución de uno a la aldea. Si es así, entonces no nos traerán comida a nosotros, que no trabajamos. No, ese no debería ser el caso, ahora estuvo trabajando arduamente y yo traje muchos regalos. Probablemente nos alimentarán durante una semana, aunque no trabajemos. Por supuesto, ni siquiera Ainz tenía intención de no trabajar. Se había autodenominado lanzador de magia de tipo arcano. Si se limitaba al cuarto nivel, tenía incluso la intención de utilizar la magia si llegaba el momento en que fuera necesario. Incluso estaba preparado para ir a cazar en lugar de Aura. Puesto que no sabía cómo iba a progresar su relación a partir de ahora, no tenía intención de aceptar ninguna caridad. Puede que aún sea un poco pronto en cuanto al tiempo. Si vienen, se lo diré. Si no vienen, entonces, puedo ir a ellos. Además, también quiero ir a buscar información. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Tras haber sido enviada por su amo, ahora estuvo todo el tiempo sin saber qué hacer. Lo que su amo le había propuesto era jugar con los niños para aprender las costumbres de los elfos oscuros. Sin embargo, en su mente habían surgido dudas sobre esa propuesta. No era que los niños no supieran cuáles eran las costumbres, o que fueran un pueblo que careciera de ellas, sino que ella tenía la sensación que sería absurdo pensar que podría captar las costumbres de los elfos oscuros a partir de las cosas que pudiera aprender de los niños. ¿Acaso las cosas que aprendiera de los adultos no serían las costumbres de los elfos oscuros que vivían en este mar de árboles? Pensó que era peligroso aprender de los niños, aunque ellos no supieran cuáles eran las costumbres correctas para hacer una adecuada comparación. Albergar una visión equivocada de las costumbres podría ser en sí mismo típico de los niños, pero me pregunto si ese fue el objetivo por la que me enviaron. En ese sentido, sería más propio de un niño. Quizá lo esté pensando demasiado. Sin embargo, usa siempre la cabeza, las palabras que le había dicho Albedo antes de su partida, le vinieron a la mente. Ahora mismo, ella y Mar eran los únicos que servían a su amo. Dado que ese era el caso, como representante de los guardianes, no debía mostrar ninguna vergüenza y usar la cabeza para pensar en todo tipo de cosas. Agarró su collar de bellotas doradas, invocó su poder y se comunicó con Mare. Entonces, ella recibió una respuesta inmediata. Sí, yo también lo creo. Mare, que respondió, no estaba agarrando su collar. Eso se debía a que cuando el emisor lo invocaba primero, la activación del ítem era una acción necesaria, pero no era necesario que el receptor lo hiciera, ni siquiera para continuar la conversación. Si es así, entonces, probablemente haya algún objetivo adicional al de jugar juntos para aprender sus costumbres. Después de todo, ¿qué crees que puede hacer? Ya que Ainsama dijo la palabra amistoso cuando llegó a esta aldea. ¿Podría tratarse de eso? Debido a que jugar con los niños se convertirá en nuestra apelación a la idea de que somos amistosos. Eso también podría ser parte de ello, pero...
¿O quizás tengamos que ganarnos a los niños? ¿Qué? Si es eso, ¿no sería mejor ganarse a los adultos? Pensé que solo eran una molestia, pero había chicos que parecían ser fácilmente conquistados. Ya empezaban a comprender el significado que tenía, que jugasen con los niños cada vez menos. Si ese es el caso, me pregunto entonces si Ainsama está pensando en usar a los niños para hacer algo. Dijo Aura a Mare mientras miraba las espaldas de los 6 niños que caminaban frente a ellos. Eran seres débiles y frágiles, tampoco tenían un estatus social alto. Era un misterio saber en qué consistía su valor de utilidad. ¿Qué tipo de utilidad tienen, rehenes? No puedo negar completamente esa posibilidad, pero no creo que sea realmente así. ¿Niños? ¿Niños? ¿Usar a los niños para reunir información? Pero me pregunto, ¿qué información sabrían los niños? No es. Resultaba un poco difícil imaginar que la información que solo tenían los niños fuera importante. O podría ser que también quisiera la información de los niños porque ya había sido analizada desde múltiples ángulos. Quiero decir, por favor, no es todo lo que has estado haciendo, es simplemente derribar todas mis ideas, no tienes ninguna idea que te haga decir, esto es, o algo así. HMM. Tras pasar un breve momento, la voz de Mare volvió a resonar en su cabeza, ¿o podría estar pensando en llevar niños a Errantel? Ya veo. Puede ser, pero si ese fuera el caso, ¿no sería mejor llevar a los adultos después de todo? Es más fácil ganarse a los niños que no tienen mucha idea de las cosas, o algo así. Tal vez esté pensando en llevar no solo a los niños, sino a todos en la aldea. ¿O es eso? Pero sabes, si el objetivo es todos los elfos oscuros de la aldea, no creo que nos haya dicho que juguemos con los niños para acercarnos a ellos. Si fuera tal y como había dicho Mare, también trabajarían para ganarse a los adultos. Sería diferente si la opinión de los niños tuviera mucho peso, pero en los 3 días que ahora había permanecido en la aldea, no había vislumbrado ningún indicio de ello. Por mucho que ya lo pensara, no creía que los niños tuvieran ningún valor especial. Entonces, me pregunto si realmente se trata solo de cultivar relaciones amistosas y reunir información de los niños después de todo. Supongo que solo se trata de eso. Pero, cuando lo piensas, ciertamente podría ser solo eso. Quiero decir, es frustrante, pero no se me ocurre otra cosa que... Bueno, los adultos podrían ser muy reservados, pero al ser niños, dejarían escapar información, sí. Si yo fuera Insama, que realmente valora mucho la información, esa sería una idea que tendría. Entonces, tenemos que sacar a relucir todo tipo de temas, ¿no? Haz lo mejor que puedas, One-chan. Buena suerte para ti también. Si solo se trata de nosotros dos, podemos hablar normalmente, así que tenemos que practicar, ya sabes. Eso es solo porque estamos usando el collar. Los niños que caminaban delante de ellos se detuvieron. Por un rincón de la aldea, no había ningún equipo de juego, ni parecía que hubiera nada en particular allí. Por supuesto, ahora sabía que ese tipo de equipamiento no estaba en ningún lugar de la aldea por sus habituales paseos en ella. No, ahora reconoció que sus propias ideas eran erróneas. Es muy posible que uno de los niños de este lugar pueda utilizar magia para fabricar equipos de juego. En su rango sensorial como guardabosques, detectó que un adulto los observaba. Una persona. Oh, es ese tipo. Me está observando de nuevo. ¿Quién es? No lo mires. El mejor guardabosques de este pueblo está a las 10 en punto. Ese tipo, desde que llegué a este pueblo, me miraba algunas veces, ¿verdad? Pero no se acercó a mí. Como que tal vez están sospechando, pero como no tienen ninguna evidencia concreta, te mantienen bajo vigilancia. ¿Algo así? Algo así. Ten cuidado de no hacer nada que les haga sospechar de ti también, Mare. Tenemos que informar a Insama sobre esto más tarde. Aura trató de ignorar al hombre. Seguramente pensó que un excelente guardabosques como él no se haría notar, o tal vez su objetivo era dejarse notar, tal vez pretendía mantenerlos en silencio haciéndoles saber que, te estoy vigilando. Era molesto, pero no podía matarlo. Si lo mataba, sería con el permiso de su amo y tendría que crear una serie de circunstancias en las que pareciera que lo había matado el anquilo Ursus o alguna otra bestia mágica. Luego tendría que inventar una coartada sencilla. Bueno, se podría hacer fácilmente si se tratara de Aura la domadora de bestias. Entonces, ¿qué estamos haciendo en un lugar como este? Está bien. Vamos a jugar a la casitas.
El chico más grande dijo en voz alta. Parecía que estaba tratando de que estuvieran de acuerdo a través de la pura energía con la que lo dijo. ¿Jugar a las casitas? Por supuesto, ahora sabía qué tipo de juego era ese. Es un tipo de juego de rol, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Buku Kuchagama-sama se arrepintió cuando Peroroncino-sama dijo, quiero ser el bebé y que mamá me frote la cabeza y me diga que todo va a estar bien. ¿Es eso lo que vamos a hacer? Aura se imaginó a sí misma frotando la cabeza de Satyari y diciendo, ya, ya. Estarás bien. Ah, así que algo así. Pero, ¿lo haré yo, o seré yo a quien se lo haga? Estaría bien si tuviera que asumir el papel de mamá, pero tener el papel de bebé era vergonzoso. O más que ser un simple juego de roles, ¿no sería un insulto a Uku Kuchagama-sama si ella, que había sido creada como guardiana de piso por los seres supremos, tuviera que hacer el papel de un bebé? Aunque Yamaiko-sama y Ankoro Mochimochi-sama se rieron cuando se enteraron de las acciones de Peroroncino-sama. Buku Kuchagama-sama podría enfadarse conmigo. Era muy sencillo decir que no quería jugar a ese juego. Sin embargo, para reunir información y también para aflojar los labios de ellos, podía ser necesario que ella aceptara. Todo el mundo era igual en este sentido. Digamos que había alguien que aceptaba su propuesta frente a alguien que la rechazaba, a quien les caería mejor. Además, quienes jugaban juntos a los mismos juegos solían hacerse amigos. Por otro lado, ¿qué pasaría si ella dijera que no quiere jugar a ese juego? Si ese fuera el caso, Aura no tenía la confianza en poder sugerir algo bueno si le preguntaban a qué juego iban a jugar entonces. Aura podía sugerir algunos juegos para jugar. Por ejemplo, carreras, escalar árboles, lucha de espadas, etc. Sin embargo, ese tipo de juego se decidía claramente por las diferencias en cuanto a lo bien que se jugaba y más. Además, no debía haber ningún niño que pudiera estar a la altura de Aura y Mare, en especialmente Mare, términos de habilidades físicas puras. Si ese fuera el caso, serían juegos aburridos que tendrían una conclusión previsible. Para animarlos, podrían dejarse perder a duras penas. Pero, era de conocimiento general que Aura se suponía que había ahuyentado al señor Ankylorsus. Si una persona tan fuerte como ella empezaba a decir, oh no, he perdido. En una carrera o algo así, hasta un niño debía darse cuenta de que estaba perdiendo solo para engatusarlos. Si su relación pudiera profundizarse a través de algo así, entonces, esos niños tendrían que ser personas de gran carácter. Por lo tanto, si le preguntaran si existe la opción de no jugar, eso sería imposible. Porque su amo absoluto le había dicho que fueran a jugar. Si ese fuera el caso, One-chan, podría ser. En el lugar al que ella miraba, Mare tenía una expresión de temor en su rostro. Probablemente recordaba lo mismo que ella y llegó a la misma respuesta. En ese momento, Aura usó toda la fuerza que tenía en su cuerpo para dar al asustado Mare su mejor sonrisa. Esto es como una misión de altísimo nivel, Mare. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.